Hoy es nuestro fin de semana previo a la Navidad, así es que quiero invitarles a que reflexionemos un poco acerca de la Navidad y el mensaje detrás de la tradición, porque pareciera como si hoy más que nunca hubiese sido revelado y enfatizado aún más este año 2020. Muy importante que reconozcamos que esta Navidad de este año puede ser mucho más difícil para miles de familias alrededor del mundo. Muchas familias, incluyendo varias en medio nuestro, estarán celebrando la Navidad en medio de una temporada en la que han perdido seres muy amados y de gran significado para sus vidas. Entonces, pues surge la pregunta de cómo podemos celebrar cuando aún estamos atravesando estas situaciones tan difíciles. Y quisiera entonces invitarles a considerar, a meditar en un cuadro aún un poco más amplio. Y es, ¿qué sería de este mundo sin Jesús? ¿Qué sería de este mundo sin Jesús? Creo que para responder esta pregunta no tenemos que ir tan lejos, tan profundo, sino que para entender un poco esto, simplemente tenemos que pensar cómo era nuestro mundo antes de Jesús. ¿Cómo era su mundo antes de Jesús? Yo recuerdo muy bien mi ridícula vida sin Jesús. Palabra. Yo creo que si alguien hubiera tomado un video de varios episodios de mi vida lejos del Señor y se los hubieran posteado, hermanos, en YouTube o en los medios sociales, me daría mucha vergüenza, hermanos. Como aquel show, no sé si todavía la darán, así decimos todos los hombres, ¿verdad? Yo no lo miraba, decían los hombres, pero yo la verdad no lo miraba. El de la señorita Laura. ¿Todavía lo dan, no? Ya, aguanta, yo le pregunto a Wilfredo como que si supiera, aguanta, como que si vos vieras eso, nah. Pero sí me recuerdo que ahí le sacaban los trapitos a medio mundo, ¿verdad? Y hasta le firmaban así en video y mire cómo está. Imagínense, hermano, si ustedes hubieran cogido un video de las cosas que usted hizo, a mí me daría mucha vergüenza. A mí me daría tremenda vergüenza. Buscaría dónde esconderme. Porque realmente, pues, la vida sin Jesús era una vida en tinieblas. Era una oscuridad que le ciega a uno los ojos, le ciega a uno el entendimiento. Realmente uno anda caminando en oscuridad. Lo más trágico de todo, de ese estilo de vida, es que pensábamos que sabíamos más que los demás. No sé si te le pasa, pero cuando estaba en el mundo haciendo sus cosas y uno escuchaba consejos de otros, aún de los padres, uno decía, no saben nada. Uno no quería que nadie se metiera con uno, ni siquiera Dios, ni que Dios se metiera con uno. Que conste que yo crecí en un hogar cristiano, como ustedes me han escuchado decirlo muchas veces. Y cuando me aparté 5 años más o menos de los caminos del Señor, pues la verdad yo nunca pude pecar con tranquilidad. Qué miserable ser un cristiano apartado. Porque la verdad que nunca pude pecar con tranquilidad, con libertad. Siempre me perseguía esa voz de mi madre y lo aprendido de niño en la escuela dominical y las veces que había estudiado la palabra, la verdad que era terrible porque no quería pecar y no podía hacerlo con toda libertad. Y aún así muchas cosas que son vergonzosas. Pero ¿qué hay de aquellas personas que crecieron sin el temor de Dios?
que hay de aquellas personas que crecieron realmente sin tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que como pastor, pues ya por muchos años, he conocido muchos testimonios desgarradores de personas que han crecido en hogares realmente saturados de tinieblas. Todavía recuerdo varias personas a las cuales, pues, con las cuales hablé, aconsejé, ministré. He visto vidas siendo marcadas casi permanentemente, no sé, por la misericordia de Dios, pero marcadas por experiencias tan terribles, tan amargas, tan dolorosas, que nadie debiera de vivirlas, mucho menos un niño o una niña. Y sin embargo, tristemente, pues, pasaron por esas situaciones. Eso es crecer en un hogar, pues realmente sin luz. Y esto no solamente ocurre a nivel personal, esto ocurre en familias completas, esto ocurre en sociedades completas, en naciones completas. Llega un momento en el cual pues, las tinieblas pueden abarcar esas proporciones. Tanto así que la Biblia nos habla que la venida de Jesús a la tierra, la segunda venida del Señor, será como en los días de Noé, dice, y en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque era ya una corrupción a nivel sociedad, a nivel nacional. En todo el pueblo había tal corrupción, tal pecado, que realmente vivían en la oscuridad estos pueblos, estas sociedades. O sea que esto de la oscuridad, así como afecta a nivel personal, familias completas, puede abarcar sociedades también. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que hace a una persona, a una familia o a una nación vivir en tal oscuridad? Bueno, la respuesta es clara. El pecado. El pecado. Piense usted en su vida y se va a dar cuenta que usted tan lindo que era, tan chula que era usted. Solo se metió el pecado en su vida y se fregó, se dañó, se fue. La felicidad, el gozo, la inocencia. El pecado es terrible. El pecado destruye vidas. Literalmente, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el resultado, el producto del pecado es muerte. Y desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó allá en el jardín del Edén, el hombre vivió entonces bajo el dominio del pecado. Esta era la realidad espiritual de la humanidad. Por ello es que se necesitaba un Salvador. Cuando usted escucha, cuando usted escucha esta expresión de necesita Cristo, necesita un Salvador, la gente dice, ¿Salvador de qué? De esto, de la condición en la cual el hombre cayó, en la cual el hombre pecó. El pecado es tan destructor, es tan terrible, que trae unos estragos a la humanidad. Yo les compartía la mañana a los hermanos, quizá porque recientemente vi la serie que siempre había visto como partecitas nomás, pero ahora que estuve en Puerto Rico con mi esposa, aparte de tener un momento de tranquilidad, nos pusimos a ver las películas del Señor de los Anillos, The Lord of the Rings. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿Vio esa película? Levante la mano. ¿Cuántos han visto la película? Señor de los Anillos. Ok. Qué bueno, qué bueno. Muy buena la película, Es una película muy profunda. La obra fue escrita por J.R.R. Tolkien, el cual pues era un creyente. Y toda la película es realmente pues fascinante, todo el drama. Y se llama El Señor de los Anillos porque el centro, el núcleo de la película, pues precisamente el poder que tiene ese anillo. Y muchos han tratado de interpretar qué significa el anillo, pero según muchos comentaristas,
y expertos que a propósito el escritor Tolkien quiso dejarlo a discreción de la gente que leyera los libros o aquellos que ven las películas, porque puede aplicarse a muchas cosas, pero realmente se aplica a la tentación al pecado, a la tentación al pecado, cuando la gente egoístamente, porque el pecado eso es, el pecado procura siempre una gratificación, una satisfacción personal, no importando quién sea dañado, no importando el mañana, no importando las consecuencias. Y la película habla realmente de eso, del control que ese anillo tiene sobre aquellas personas. Todo aquel que se ve expuesto al anillo es atraído por los poderes que tiene. Y lo tremendo es de que ese anillo ha destruido naciones completas, ha destruido vidas completas. Y hay un personaje muy interesante a lo largo de las películas, porque son tres y luego salió una última que es casi la primera, supuestamente antes de la Señor de los Anillos. Pero hay un personaje que por mucho tiempo tuvo el anillo y lo distorsionó, lo deterioró. O sea, es como un monstruito. ¿Sí? ¿Se recuerda? ¿Él? Gollum. Y a pesar de que él literalmente es como un monstruito, cuando lo ve, si usted lo ve dirá es un demonio, es así como la apariencia, todo desfigurado, por el anillo le hizo daño. Y aún así sigue siendo atraído es una figura realmente de lo que hace la tentación, el pecado, de cómo la gente es atraída a grandeza o a riqueza o cualquier cosa que sea gratificante, y no sabe que en el proceso su vida, su alma se va deteriorando. Y ahí es donde la famosa frase de él, ¿verdad? Cuando las veces que tiene a su alcance el anillo y dice, my precious, my precious. Y no, adoraba, apreciaba el anillo, sí, a pesar de que lo había desfigurado. Y eso es lo que hace realmente el pecado, la tentación. Deteriora a las personas, daña la mente, el alma, el corazón. Algo muy tremendo y glorioso y misericordioso de Dios es de que desde el momento que el hombre pecó, desde el momento que el hombre se metió a ese gran problema, el Señor también dio la solución. Así es Dios de misericordioso, y por eso le dio la promesa a la mujer y también sentenció a la serpiente. Y estas son las palabras que encontramos en Génesis 3:15. En la Nueva Versión Internacional dice así, hablando a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, hablando de la simiente de la mujer, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Desde ahí el Señor estaba anticipando que vendría uno de la simiente de mujer, aleluya, quien vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Amén. Esta es la razón por la cual el nacimiento de Jesús fue anunciado en vivo y a todo color. Aleluya. Por ello es de que el nacimiento de Jesús fue anunciado de esa manera. El Salvador, el Mesías, aquel que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y de esta manera es como lo anunciaron. Lucas 2 es lo que estaba leyendo Pablo al principio. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Use su imaginación, por favor. Imagínense estos pastores cuidando sus rebaños. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Aleluya, oiga eso. Les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesús fue anunciado como noticias, como nuevas de gran gozo. Porque así son las buenas nuevas, así es el Evangelio. Son buenas, son noticias de gran gozo. Ese es el nacimiento del Salvador. Amén. De aquel que vendría a romper la maldición del pecado sobre la humanidad. Jesús vino a este mundo precisamente porque la sociedad estaba cayendo en aquellos días como los anteriores. A veces a nosotros nos cuesta comprender esto, pero es importante que usted lo sepa. Porque a veces nosotros vemos tal vez o leemos las escrituras o vemos películas y como multitudes seguían a Jesús. Pero óigame, realmente el corazón de la gente de ese pueblo estaba tan endurecido que es más, antes de mandar Dios a Jesús, o sea, de que Jesús naciera, Dios tuvo que mandar incluso a otro hombre, a Juan el Bautista, a preparar el terreno porque los corazones estaban tan endurecidos que necesitaban ser preparados, ser anunciados. De otra manera, les hubiera sido difícil recibir el mensaje de Jesús. Este era el escenario que existía cuando Jesús vino a la tierra. Mateo 4:16 dice así: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Amén. Entonces imagina eso. Se imagina lo que es un pueblo asentado en tinieblas. Todo un pueblo asentado en tinieblas. Dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Qué lindo, ¿eh? Es esa luz maravillosa, esa luz que emana del Señor, que alumbra los ojos del entendimiento. Y por eso es lo que Pablo oraba también. Oraba que los creyentes fuesen iluminados en los ojos de su entendimiento para que puedan comprender el evangelio glorioso de Jesucristo. Me fascina lo que dice Jesús mismo en Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Alguna vez ha usted tratado de caminar en tinieblas? ¿En oscuridad? Pero en oscuridad de esas negras. ¿Ah? ¿Alguna vez pasó? Imagínense, la Biblia cuando habla de la plaga de las tinieblas en Israel, dice que era una oscuridad tan terrible que dice que la gente en la casa no podía verse entre ellos mismos por la oscuridad. En algún momento quizá yo les he contado, yo fui a las famosas prisiones en México, de San Juan, y en esas prisiones habían ciertos castigos que eran tan terribles. Uno de ellos son unas fosas, como unas cuevas, con unas paredes tan gruesas que no penetra la luz. Y habían varios castigos ahí. Uno de los ahí llevaban a muchos prisioneros y mucho del material que utilizaron eran como de corales del mar, y esos tienen la capacidad como de absorber el agua, así de que absorben el agua, la llevan hacia la parte de arriba y desde allá empezaban a caer gotitas constantes, imagínense, y los prisioneros ahí atados con sus pies, con sus manos sin poderse mover, y la gotita ahí. Aparte de eso, en tal oscuridad que cuando ellos finalmente se enfrentaban a la luz, perdían la vista, porque habían estado tanto tiempo en tal oscuridad.
Oiga, qué tremendo. Así era nuestra vida sin Jesús. Amén. Así era nuestra vida, era en tal oscuridad. Por eso es que se necesitaba que la luz viniera a este mundo. Aleluya. Cuando nosotros estamos en oscuridad, oiga lo que sucede. Cuando estamos en oscuridad, no podemos ver más allá. Recuerdo que cuando era muchacho, en una ocasión fuimos con mi hermano Tony al famoso volcán. Ese era uno de los paseos que uno tenía allá en Guatemala, ir a los volcanes. Me recuerdo que fuimos a un volcán, creo que fue el volcán de Agua. ¿Cuántos alguna vez fueron al volcán de Agua? Sí, Manapati, ¿qué andaba haciendo por allá usted? Las caminatas, ¿verdad? Sí. Se recuerda que uno subía así como en la tardecita, porque el calor era muy fuerte, subirlo en la tarde o en el día. Entonces uno se iba a cierto pueblo, a Santa María, me recuerdo yo, que uno llegaba y ahí empezaba a subir y a subir. Pero claro, entre aventura era estar vacilando con los amigos, y gran grupo subiendo, pero de repente se quedaban algunos, ¿verdad? Algunos se quedaban porque no podían o le daban mal de montaña, que dicen. Pero yo me recuerdo que esa vez íbamos solo con mi hermano y óigame, había pero tal oscuridad. Llevábamos buenas lámparas y sin embargo nuestra lámpara solo alumbraba como a 2 pies. Así literalmente. No es como cuando usted alumbra que se mira lejos. No, era tal oscuridad que solo alumbraba como a 2 pies. Más que todo teníamos que alumbrar hacia el siguiente paso. Y cuando nos damos cuenta había como barrancos hacia los lados. Así era nuestra vida antes de Jesús. Solo miramos, hermano, solo miramos para la satisfacción del momento, para la tentación del momento, para la gratificación del momento. No podíamos ver más allá, no podíamos ver, no teníamos una perspectiva hacia las cosas futuras, menos hacia las cosas eternas. Así era nuestra vida. Por eso es que traía tanta destrucción, decisiones que trajeron mucho sufrimiento, mucho dolor. Sin embargo, cuando recibimos a Jesús, aleluya, recibimos la luz de Cristo y ahora podemos ver más allá. Eso es lo que hace el Evangelio. Amén. Ahora podemos ver más allá. Por eso las palabras que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, amén. Muchas veces hemos escuchado el testimonio de Saulo de Tarso. Qué tremendo testimonio. Yo como que hablo mucho acerca de él, pero es que es impresionante. Pero aparte que me impresiona en este momento es que él era perseguidor de la iglesia. Cuando Jesús se le presenta a través de una luz resplandeciente que lo deja ciego. Y luego pues él está en esta casa donde llega Ananías y es ministrado. Cuando finalmente oran por él, esa parte tan tremenda que dice que eran como escamas, dice la escritura, como escamas que caían de sus ojos, escamas que estaban velando sus ojos. Pero dice que cuando viene ese momento eran como escamas que caían de sus ojos. Y esa experiencia la he escuchado en tantas personas más. Mi pastor cuenta su propia experiencia, como el día que le entregó su corazón a Jesús, literalmente era como que si algo se hubiera arrancado de los ojos. Y realmente cuando vio al siguiente día era como si todo tan diferente. Los árboles eran tan bonitos y el cielo tan bonito, y hasta los perros dicen que los veo tan bonitos. Y no sé cuántos han vivido eso, hermano, pero es como que si viera realmente toda una perspectiva que antes no había visto. Todo tan nuevo, tan lindo, tan hermoso. Eso es lo que hace la luz maravillosa de Cristo Jesús. Amén. La Navidad nos habla de el tremendo misterio de la encarnación. La gran revelación de Dios hecho carne.
De hecho, es el acontecimiento más grande que ha sucedido en la historia. El más grande que los milagros de ver el mar rojo partiéndose, más grande que el milagro de ver las murallas de Jericó derribándose. El más grande milagro de la humanidad ha sido realmente la manera como Jesucristo vino aún a partir la misma historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Cuando nosotros nos referimos a este año, ¿qué año es? 2020. Lo que estamos diciendo es 2020 años después de Jesucristo. Y por cierto, no es que Jesús haya nacido en el año 0. No, fueron como 4 años antes. Sin embargo, se conoce su nacimiento como ese momento en el cual se partió la historia. Al igual que espero que así haya sido, cuando usted recibió a Jesús, se partió la historia. Su vida antes de Jesús, por eso uno habla así, ¿verdad? ¿Se recuerda su vida antes de Jesús y cómo ha sido ahora con Jesús? Amén. Claro, esta tampoco ha sido color de rosas, pero aquella sin Jesús era antes. ¡Terrible! Le digo, hermano, yo 5 años estuve en el mundo viendo qué hacía. Según yo que iba a estar más tiempo, pero ay. Después, y por eso me da tristeza a mis amigos, aquellos que se quedaron ahí. De verdad que yo digo, man, qué triste, qué terrible, qué miserable. Palabra, vivir así en oscuridad y uno se da cuenta en las decisiones, en tantas cosas, pues como han emprendido las cosas. Pero la Navidad prácticamente nos ayuda a recordar eso, el gran misterio del Dios invisible haciéndose visible, el Dios Espíritu haciéndose carne. Y de esto es lo que nos habla Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Recuérdese, por favor, recuérdese que esto fue algo que Juan escribió. Los expertos dicen que los evangelistas, los apóstoles, escribieron esto 20, 30 años después de que lo vivieron. Entonces, yo puedo imaginarme a Juan recordando, escribiendo acerca de esa experiencia. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo, ¿se recuerda que así empieza Juan 1 también? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Pero ahora dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo lo vieron? Lleno de gracia y de verdad. Así lo recordaba Juan. Vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y son cosas que son tan importantes aún para este tiempo, hermanos. Porque hoy la gente es todo gracia, gracia, pero se olvidan de la verdad. Pero Jesús era gracia, pero también verdad. Ese es el misterio. Y me fascina lo que escribe el apóstol Pablo. Qué entendimiento del apóstol Pablo. Yo le he hablado en otras ocasiones acerca de que Pablo escribió de varios misterios. El misterio de la iglesia, el misterio de la resurrección. ¿Se recuerda? Pero aquí hay otro misterio. Le llama el misterio de la piedad. Y dice así, le está explicando a Timoteo esto. Le dice en Timoteo 3:16, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. En otras versiones dice, grande es el misterio de nuestra fe. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de nuestra fe. ¿En qué consiste? Dios fue manifestado en carne.
justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Oiga eso. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de nuestra fe. Por eso es que a veces nos cuesta un poco explicarlo. Por eso es que a la gente le cuesta un poco entendernos, porque este misterio es grande. En el Sinaí, el pueblo que quería ver a Dios, Dios se manifestó en el Sinaí. ¿Y qué dijo el pueblo? Moisés, mejor sube tú, porque aquí nos vamos a deshacer. Dice que el monte temblaba, humeaba, fuego. Dios se manifestó muy Dios. Como que cuesta agradar a la gente, ¿verdad? Queremos ver a Dios. No, sube tú, muy Dios. ¿Y ahora? No, muy humilde, muy humano. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Se imagina lo que decía Juan? Cuando recordaba, lo vimos, lleno de gracia, de verdad. Ahora, ¿cuál es la aplicación de todo esto? ¿Qué significa el hecho de que Dios se encarnó? Es de que hoy podemos tener escucha esto. Hoy podemos tener una plena confianza de que el Dios de la gloria entiende nuestras situaciones. No es un Dios ajeno, indiferente, que cuando le clamamos y oramos, como que si no comprendiera, como que mira, yo soy Dios, no sé a qué te refieres. No, o sea, Dios nos comprende muy bien en cada circunstancia, porque a través de su Hijo, que es Dios hecho carne, tomando un cuerpo como el nuestro, experimentó las vicisitudes, tentaciones, necesidades, sufrimientos, como cada uno de nosotros pasamos. El Dios hecho carne en un cuerpo humano conoce precisamente tus necesidades, tus aflicciones, tus angustias, tus dolores. Él las conoce perfectamente bien. Que quede claro. Pero a la vez conoce tus sueños y tus anhelos, porque Él te formó, Él te hizo. Y eso es lo lindo de entender el misterio de la encarnación. Siempre me ha gustado pensar en esos términos, que el amor de Dios no fue un amor poético, retórico, de te amo, humanidad, los amo con toda mi... No fue un poema de amor, fue un hecho real de hacerse hombre y habitar entre nosotros y conocer nuestras necesidades. Es una cosa gloriosa del Evangelio, hermanos. Por eso debemos tener plena seguridad, debemos tener plena tranquilidad, que cuando oramos estamos clamando a un Dios que conoce perfectamente bien nuestras necesidades. Amén. Conoce nuestras angustias, conoce nuestro dolor. Quiero invitarles a que hoy, en esta semana, podamos pensar en esto, meditar.
acerca de ese misterio de la encarnación. Y también quiero invitar a nuestros amigos a que permitan a Jesús resplandecer en sus vidas. Que en esta Navidad Jesús resplandezca en sus corazones, resplandezca en sus mentes, en sus pensamientos, para que no anden más en tinieblas. Que reciban el regalo más hermoso, más glorioso que Dios ha dado a la humanidad, su propio Hijo. Posiblemente algunos de ustedes han llegado al punto donde nos encontramos nosotros un día, donde tal vergüenza que tenía que haber un cambio en nuestro ser. Fue cuando permitimos que Jesús viniera a nuestro corazón, a nuestra vida, y empezara a alumbrar nuestro ser. Y qué diferencia, qué cambio. Qué cambio tan hermoso cuando permitimos a Jesús entrar a nuestro corazón y cuando Jesús empieza a iluminar los ojos de nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nuestras decisiones empiezan a tener una perspectiva ya no limitada, ya no corta, sino que ahora una perspectiva eterna, una perspectiva con miras hacia la vida eterna. Eso es glorioso. Te invito a que recibas a Jesucristo en tu corazón o te reconcilies con el Señor y puedas experimentar ese famoso pasaje de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús. Es un cambio de vida antes y después de Jesucristo. Así el Señor viene también a partir tu historia. Amén, pueblo del Señor. Quiero que tomemos un momento para orar, para meditar. Sé que aquí hay varias de nuestras familias que han estado pasando por momentos muy difíciles. Y quisiera aprovechar este momento para poder orar por estas necesidades. Y permitir que Dios pueda darnos esa perspectiva maravillosa con su luz gloriosa. Padre, Señor, tú no eres un Dios ajeno a nuestras necesidades. Padre, en esta hora, Señor, yo me uno con tu pueblo. Oramos, Padre, por nuestros hermanos Luis y José, Freddy Alvisures, por la partida de su madrecita, Señor, recientemente. Señor, lo llevamos delante de ti, Padre, orando que tú lo fortalezcas, que tú lo sostengas. Señor, que seas tú tomándolos de la mano y llevándoles a las próximas etapas de su vida, sabiendo, Señor, que pues ya no estará su madre con ellos, pero oramos, Padre, que tu gracia, tu fortaleza, tu esperanza, Señor, oh Dios, sea con ellos en todo momento y con su familia en Guatemala, Señor, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú conoces nuestras necesidades. Padre, me uno, Señor, a la oración de hermana Mildred, Señor, que está aquí en medio nuestro, de Midio, de Cheli, de toda esta familia, Señor, oh Dios. Oramos a favor de nuestro hermano Antonio, Señor. Clamamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Señor, que sea tu mano poderosa, que sea, Señor, oh Dios, tu aliento de vida, Señor, entrando, Padre, a ese cuerpo, haciendo la obra completa, Señor, de restauración. Te lo pedimos, Padre, porque tenemos la plena confianza, Señor, oh Dios, que tú conoces nuestras necesidades, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, oh Dios. Y Padre, nos unimos a esta familia en fe, Señor, nos unimos en amor, oh Dios,
para interceder a favor, Padre, de nuestro hermano Antonio. Ahí donde él se encuentra, Señor, oh Dios, sea tu aliento de vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oh Dios. Y Padre, que tu gracia, tu fortaleza, tu luz, Señor, oh Dios, sea sobre toda la familia, Padre, en el nombre de Jesús, renovando la fe, Señor, dentro de ellos constantemente, Padre. Oh Señor de gloria, seguimos llevando a nuestra hermana Sonia, Padre, y a toda la familia, Padre, que estuvieron con nosotros el día viernes, la familia de Neida, Señor, y sus hermanas, y todos ellos, Señor, que estuvieron aquí presentes, Padre, despidiendo con grandes honores a nuestra hermana Ana Luisa. Oh Dios de gloria, gracias por tu fortaleza, por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, oh Dios. Aquellas necesidades, Padre, en medio nuestro que no conocemos, oramos, Padre. Señor, tú eres fiel y venimos en plena confianza a ti, Señor, oh Dios, clamando. Así, mientras oramos, quisiera solo aprovechar este momento para aquellas personas que necesitan recibir a Cristo, ya sea aquí o nos están viendo a través del internet. Quiero guiarles a una oración de fe, poder recibir a Jesucristo en el corazón. Sencillamente repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Ven y vence mis tinieblas. Necesito tu luz, necesito tu salvación. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hazme una nueva criatura, como dice tu palabra. Que todas las cosas viejas pasen y que vengan las cosas nuevas. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Gracias por tu luz tan maravillosa. Que en esta Navidad podamos celebrar ese misterio tan maravilloso del Dios invisible haciéndose visible y el Dios Espíritu haciéndose carne en la persona de Jesucristo. Padre, bendecimos estas vidas, Señor, oh Dios, y bendecimos a tu pueblo, declarando, Señor, oh Dios, declarando tu gracia, tu verdad, declarando tu paz y tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.